Entrenamiento de fútbol.club, episodio 6. Entrenamientodefutbol.club. Domina los secretos del entrenamiento de fútbol. Diseña ejercicios que tengan impacto real en el juego de tu equipo y construye tu propio método para aplicarlo cada día sobre el césped. Entrenamientodefutbol.club. Para ti, entrenador. Con Alex Fernández Aizpurúa. Muy buenas, en el episodio de hoy leeré un artículo que publiqué en el blog hace tiempo, pero que ahora complementa muy bien algunas de las entrevistas que ya he subido al podcast. Hablaré de los modelos de entrenamiento más representativos de la historia del fútbol, comenzando por el método analítico, seguido del integral, de la periodización táctica y del entrenamiento estructurado. Después los comparo entre sí, resaltando las virtudes, aportaciones y posibles carencias que tenga cada uno. Me centraré más en estos dos últimos, la periodización táctica y el entrenamiento estructurado, que están basados en las vertientes de la complejidad, como el pensamiento sistémico o el pensamiento complejo. Por otra parte, estos dos modelos, el entrenamiento estructurado y la periodización táctica, o cualquier otro, son modelos, y cada cual debe adaptarlos a su caso. Son un buen punto de partida y sin duda pueden ser una buena idea a modo de guía con la que ayudarte a construir tu propia manera de entrenar. Pero debes hacerlas tuyas, adaptarlas a tu situación y para ello surgirán infinitas opciones posibles. Evidentemente, también habrá actuaciones en el entrenamiento de fútbol que tal vez no tengan mucho sentido, pero no son tantas como imaginamos. Incluso podríamos decir que lo correcto o incorrecto depende más de la dosis con la que se utilice y cuándo se utilice que del hecho en sí, que de la intervención en sí. A lo largo del artículo en el blog hay varias fotos y soporte gráfico que resume lo que hablo en él, así que no te olvides de echar un vistazo. Te paso el enlace en la descripción del podcast. Sin más, te dejo con el audioartículo, espero que disfrutes de él y si quieres hacer algún comentario, será bienvenido. Entrenamiento de fútbol, perspectivas para activistas y artesanos. El entrenamiento de fútbol ha evolucionado en los últimos años. Hoy muchos técnicos alcanzan buenos resultados aplicando los llamados modelos actuales de entrenamiento, aunque existe una enorme confusión y mezcla de ideas alrededor de ellos. Estos modelos no surgen espontáneamente, son el resultado de revoluciones y reacciones ante los dogmas previamente establecidos, voces de minorías que van convirtiéndose en mayorías. Conocer sus principios reales te ayudará a posicionarte mejor como técnico. Construirás de manera más clara tus propias convicciones. Método analítico. El método analítico proviene de los deportes individuales. Separa la parte física de la parte técnica, táctica o psicológica en el entrenamiento. Es el más tradicional. Concibe al jugador de fútbol como una máquina formada por piezas que debemos mejorar por separado para después volver a unir. Se hacen ejercicios descontextualizados del juego real. Reinan las tareas físicas con muchas repeticiones, continuas combinaciones técnicas de pases y remates a portería sin oposición. O partidos reducidos que podrían valer para cualquier equipo y, por lo tanto, para ninguno en concreto. No se entrena para una idea específica de juego. El fin de semana se da la alineación y se muestra cómo se jugará el partido, siempre sobre la pizarra táctica. Ese es el único momento en todo el proceso de entrenamiento en el que el entrenador aporta una especificidad propia a la identidad del equipo. Autores de nombres impronunciables como Matveyev, Verzochansky u otros como Bompa, Isurin y Kaverin lo desarrollaron para el deporte en general en los últimos 50 años del siglo pasado. Hacia los años 80 se aplicaba de manera extendida en casi todos los clubes. ¿Atletismo con balón? Debemos tener en cuenta que cuando surgió aún no existía un método para los deportes colectivos. Para los individuales sí. Es lógico pensar que lo primero que se intentó fue trasladar lo que ya funcionaba en otras disciplinas al fútbol. Y muestro aquí una foto de uno de los libros míticos, de los libros de referencia en España,
titulado La preparación física del fútbol basada en el atletismo, de Carlos Álvarez del Villar. A menudo se reniega con atrevimiento de este inicio en la sistematización del entrenamiento, pero debemos valorar algunos de sus avances. Plantearon ciertos principios básicos aún considerados en las metodologías más actuales. Además, sigue utilizándose como acompañamiento para trabajar aspectos muy concretos en momentos precisos de la vida deportiva del futbolista. Es decir, el entrenamiento coadyuvante es un sinónimo de acompañamiento, y en parte de este entrenamiento aún seguimos utilizándolo. A las puertas de los años 80 evolucionó. Autores destacados como Banspo, Reichley o Ekblom comenzaron a analizar las demandas específicas del fútbol desde el punto de vista físico y fisiológico. Con ello, el paradigma convencional comienza a darse cuenta que las zonas del campo donde se producen las acciones, los espacios de juego, el tiempo de posesión del balón, los equipos contra los que se enfrentaban, las diferencias entre defensas y delanteros y otros muchos factores de lo táctico podían influir en la respuesta condicional del futbolista. Aquí todo empieza ya a estar interrelacionado. Método integral. Aunque no fuese pionero en hablar de la globalidad en el entrenamiento, sí fue la primera versión en acogerse de manera generalizada por los técnicos que aspiraban a un cambio de paradigma. Tuvo un gran auge en los años 90 y 2000. Da el paso de integrar el balón en cada ejercicio. Busca seguir cumpliendo los objetivos físicos que describen los autores anteriores, pero introduciendo ahora la pelota para mejorar a la vez aspectos del entrenamiento técnico-táctico. A pesar de considerarse integrado, realmente continúa desintegrando las dimensiones que componen al jugador, las separa y ordena una respecto a otras. El plano físico sigue gestionando el entrenamiento. No escapa del todo del paradigma analítico, no rompe con él. Ayudó a extender la idea de que puede realizarse gran parte del trabajo físico sin tener que hacerlo separado del entrenamiento con balón. Seguimos valiéndonos de muchas investigaciones que se realizaron alrededor de esta metodología para ayudar a configurar las tareas de entrenamiento. En España, Rafa Benítez y Paco Ayestarán fueron sus más aventajados representantes. Sistematizaron los hallazgos y crearon una metodología propia. Publicaron una serie de 3 vídeos en el año 2000, explicando de manera magistral su método. Lo aplicaron en el Valencia y en el Liverpool, donde obtuvieron impresionantes resultados. Y muestro una foto de esos 3 volúmenes, de esos 3 vídeos que componen el método integral de entrenamiento de Rafa Benítez y de Paco Ayestarán. Los vídeos muestran, por ejemplo, cómo mediante duelos de un equipo contra otro o a través de una posesión de balón en un espacio determinado, trabajan la resistencia a la vez que la táctica colectiva. O bien, cómo mediante un ejercicio de orientación, control y pase en zonas de llegada, trabajan la fuerza o la velocidad, junto a situaciones reales de contraataque. Aquí puedes ver una pequeña muestra de 1 minuto. En el blog he subido un fragmento de estos vídeos que representa muy bien cómo era la conversación entre el entrenador, encargado en principio de la parte técnico-táctica, y el preparador físico, encargado de la parte física, y cómo llegaban, digamos, mediante una negociación a proponer las tareas que tocaba aquel día de entrenamiento. Periodización táctica. Víctor Frade en Reaccionario. Víctor Frade, se cambió el nombre a Víctor Frade, comenzó a desarrollar esta metodología hacia los años 80, siendo parte del cuerpo técnico de clubes profesionales portugueses. Aunque, como él mismo reconoce, nunca pudo aplicarla por la cultura imperante en aquella época. Posteriormente, dirigió el área metodológica del Fútbol Club Oporto en los años 90, siendo ya profesor de la Facultad de Deporte de la misma ciudad. En su metodología se periodizan los entrenamientos a partir de la táctica, no del físico como se venía haciendo. Utiliza el concepto supradimensión táctica para ponerla por encima de la dimensión física, técnica o psicológica. Modelo de juego y morfociclo patrón. En el eje central de todo el proceso está la idea o modelo de juego elegido por el entrenador o club. En él se establecen una serie de instrucciones tácticas de actuación, llamadas principios de juego. Existirán varios principios para cada uno de los momentos de juego,
ataque-defensa y las transiciones ataque-defensa y defensa-ataque. Después queda diseñar ejercicios específicos para entrenarlos, siempre priorizando el punto de vista táctico, aunque con control de la estructura física. Orientan los entrenamientos adquisitivos según 3 tipos de dinámica muscular: duración, tensión o velocidad. Se planifica semana a semana, repitiendo la misma semana patrón o morfociclo patrón continuamente durante toda la liga. Facilita la vida al entrenador. Es una forma práctica y sencilla de organizar el entrenamiento semanal, aunque pueda carecer de cierta precisión en determinados contextos. Es una metodología muy atractiva porque sistematiza el entrenamiento de una manera fácil y novedosa. Rompe con lo anteriormente establecido, pero en cierto modo es reaccionaria, se opone a ciertas actuaciones en los entrenamientos que sí podrían tener mucho sentido. Aquí recomiendo echar un vistazo a la entrevista que tengo con Julián Tobar, y Julián es un entrenador en activo, ya ha sido entrenador en muchos clubes, pero es que además tiene el que para mí es el mejor libro sobre periodización táctica, el libro más claro que habla sobre esta metodología. Además, él es uno de los pocos profesores del máster oficial de periodización táctica de Víctor Frade. Por lo tanto, nada mejor que conocer de primera mano cuáles son los preceptos principales. Metodología Mourinho. Continuamente se le asigna a José Mourinho como el máximo representante de sus ideas, pero realmente él no realiza periodización táctica. Su metodología es más completa y elaborada, aunque coincidan ciertos fundamentos. Debemos tener en cuenta que el portugués, en el inicio de su carrera, fue ayudante de entrenadores reconocidos como Robson o Van Gaal. Coincidió con Paco Seirulo, del que posteriormente hablaremos, e incluso llegó a dirigir sesiones del Barça B. En su trayectoria tuvo variedad de contextos donde nutrirse. Y aquí pongo una foto de un antiguo póster del Barça, donde aparece José Mourinho con Paco Seirulo, siendo parte del mismo cuerpo técnico. Estuvo nada menos que 4 años en el Barça y también compartió el vestuario con jugadores que ahora son entrenadores como Guardiola o Luis Enrique, entre otros muchos jugadores estrella de aquel momento en el fútbol. Entrenamiento estructurado. Paco Seirulo, el visionario clandestino. Paco Seirulo empezó a desarrollar sus ideas para deportes colectivos en escritos de principios de los años 70. En el 76 fundó como profesor el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña. En 1993 entró a ser parte del cuerpo técnico del primer equipo del Fútbol Club Barcelona, en el revolucionario Dream Team entrenado por Johan Cruyff. Llevaba ya 18 años en la entidad. En 2014 fue nombrado director del área de metodología. Posiblemente realiza las más avanzadas aportaciones a nivel mundial sobre la sistematización del entrenamiento en fútbol a partir del paradigma de la complejidad. Si bien existen limitadas publicaciones con sus ideas. Su entrenamiento estructurado sitúa al jugador o humano deportista en el centro de todo el proceso. Este está conformado por varias estructuras. Las más importantes son la cognitiva, que podríamos simplificar como táctica, la coordinativa, que podríamos simplificar como técnica, la condicional, que podríamos simplificar como física, y la socioafectiva, que podríamos hacerlo como la emocional. Todas se entrenan de manera específica. El objetivo no es mejorar los valores de dichas estructuras por separado, ser más resistente, tener mayores habilidades técnicas, mayor intensidad cognitiva, etc., sino optimizar las interacciones complejas que se producen entre ellas, para que cada futbolista sea capaz de autoorganizarse y configurar la mejor versión de sí mismo. Situaciones simuladoras y microciclo estructurado. Para ello, las tareas simularán determinadas situaciones de partido según el estilo del equipo, siempre dando preferencia a una u otra estructura, pero dándose todas al mismo tiempo para que su engranaje siga ocurriendo. Por eso las tareas reciben el nombre de situaciones simuladoras preferenciales. Para programar la temporada se utiliza el microciclo estructurado. Existen varios tipos de semana o espacio breve de días en la que se da prioridad a uno u otro tipo de estructura, dependiendo del calendario competitivo. Y aquí pongo una foto de Pep Guardiola para resaltar una frase que él dice, ya que le conoció cuando era un niño.
Me conoció sin un pelo en el cuerpo y ahora nos afeitamos juntos. Sinceramente, si no hubiera conocido a Paco, no entendería el trabajo de entrenador como lo entiendo hoy. Aunque es el trasfondo de la metodología del Barça prácticamente desde la época de Johan Cruyff hasta la actualidad, su máxima personificación sucede precisamente en los años de Pep Guardiola como entrenador. Si bien es la perspectiva que más aproxima el entrenamiento a las teorías de la complejidad, también es la de mayor dificultad de comprensión. Esto puede crear una brecha pragmática. El reto reside en conseguir trasladar su marco teórico al campo, saber aplicarla sin perdernos en un exceso de divagaciones conceptuales. Aquí podéis ir a la entrevista que tengo con Joan Solé. Joan es una de las personas que más cerca ha estado a lo largo de la carrera de Paco Seirulo, tanto en el campo, en la época de Frank Rijkaard, fue parte del mismo cuerpo técnico que Paco Seirulo, y también ha compartido con él el trabajo en la universidad, tanto dando clases en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, como en el máster que celebran en Barcelona. Comparativa de perspectivas. A continuación, repasaré las diferencias principales entre las propuestas y el partido que podemos sacar de cada una de ellas. Analítico versus métodos globales o integrados. Hacia el cambio de paradigma. Lo primero que aparece en el artículo del blog es un cuadro donde hago un pequeño esquema, un pequeño resumen de lo que voy a hablar a continuación. A nivel gráfico es muy ilustrativo. Básicamente vemos que en el método analítico cada estructura es entrenada por separado. Se trata de mejorar el físico mediante tareas de preparación física, la habilidad técnica con ejercicios de manejo de balón, la parte psicológica con las charlas del entrenador y los mecanismos tácticos en la pizarra, cada una aislada de las demás. En el cambio de paradigma se realizan variaciones en los parámetros de tareas propias del fútbol para conseguir el tipo de adaptación específica deseada. Es una visión más holística. En la misma tarea se integran objetivos tanto tácticos, técnicos, físicos como emocionales. Aunque, como hemos visto, no ha habido un solo intento de teorizar sobre este tipo de entrenamiento. ¿Qué diferencias existen entre las tres principales propuestas integradas? Diferencias entre los métodos globales o integrados. Vemos que los tres hablan a su manera del entrenamiento global o integrado. Y pongo a continuación algunas afirmaciones que hacen estas teorías. En palabras del entrenamiento integral, se defiende la utilización de situaciones simplificadas del juego, a través de las cuales trata de potenciar la mejora integral del futbolista, desde un planteamiento global planificador. Por su parte, la periodización táctica lo hace con uno de sus principios, llamado entereza inquebrantable. Este promulga la integración de todos los factores táctico, técnico, físico y psicológico en cada ejercicio de entrenamiento para respetar la globalidad del juego. Y el propio autor del entrenamiento estructurado se refiere a este como un método integrado, en el que hay que intentar construir tareas globales para que cada jugador aprenda el juego de acuerdo con sus propias condiciones y personalidad. Vemos que las tres definiciones son bastante parecidas y percibimos como la nueva orientación holística del entrenamiento está patente en sus teorías. Pero en la práctica, ¿qué puntos fuertes, débiles y principal aportación ofrece cada uno? Y aquí de nuevo en el blog pongo una foto que es una síntesis, un resumen de las características principales de los métodos globales o integrados y los comparo entre sí. Primero, vemos que existe una marcada diferencia inicial del integral respecto a los otros dos. Sigue bebiendo de la corriente analítica. Si bien su difusión permitió popularizar un gran interés hacia un entrenamiento propio, desde el fútbol y para el fútbol. Por contra, a consecuencia de esa misma popularidad, muchos técnicos englobaron las metodologías actuales asegurando que en ellas todas las tareas se hacen con balón. Este concepto es erróneo. Este no es el objetivo ni lo que debe caracterizar el cambio de paradigma. Tal vez era demasiado pronto para una transformación completa de enfoque, algo que sí se extenderá más tarde. ¿Qué diferencia existe entre las dos escuelas que crecen alrededor de la perspectiva de los sistemas complejos?
Periodización táctica versus entrenamiento estructurado. ¿Enfrentadas? Ambas ideas surgen en momentos parecidos en países vecinos y rompen con el planteamiento establecido. Ambas se apoyan en que el comportamiento del futbolista viene determinado por las relaciones entre sus estructuras. Esto tiene que ver con la teoría de sistemas. Ambas aceptan que esas relaciones cambian en el tiempo, teoría de sistemas dinámicos. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia teórica de perspectiva? La periodización táctica se centra en cómo debe ser la personalidad del equipo. El modelo de juego define en mayor medida cómo ha de comportarse el jugador. Intenta encajar el comportamiento del futbolista dentro de los principios de juego escogidos. El entrenamiento estructurado se centra en optimizar al jugador como elemento que dará personalidad al equipo. El futbolista define en mayor medida cómo será su juego. Optimiza todas las opciones posibles dentro del estilo de juego escogido. Aquí, para entender mejor qué es y cómo se construye un modelo de juego más allá de los tópicos, recomiendo escuchar la entrevista que tengo con Xavier Ruiz Docenda. Xavier ha trabajado con varios entrenadores, entre ellos el Cholo Simeone, y considero que es una referencia mundial en cuanto al análisis táctico moderno. Pero ahora viene una pregunta más importante. ¿Y esta diferencia es determinante? Si la contemplamos desde un punto de vista teórico superficial, como habitualmente se hace, sin duda sí. Una se centra en mejorar el juego del equipo, periodización táctica, y otra en optimizar al jugador, entrenamiento estructurado. Son puntos de partida distintos. Pero si profundizamos, descubriremos que los límites están más difusos. En la periodización táctica también se tienen en cuenta las emergencias. Se refiere a ciertos comportamientos que emergen o surgen inesperadamente de la interacción de las características de los jugadores. Y se incluyen en el modelo de juego, aunque no se haya tenido en cuenta en la idea inicial del entrenador, en su intención previa. Por lo tanto, los propios jugadores también estarían definiendo cómo será el juego del equipo. Por su lado, el entrenamiento estructurado trata de preparar al equipo para una idea muy concreta de estilo de juego, regular desde el punto de vista estratégico, el que el entrenador o club quiere instaurar como referencia. De hecho, la cantera tratará de crear intérpretes expertos de esa idea de fútbol específica. Por lo tanto, los jugadores también se ajustan y habitúan a una matriz regular de juego. Entonces, ¿cuál es la diferencia práctica real? La elaboración y profundidad del método. El entrenamiento estructurado respeta en mayor medida la complejidad del futbolista y del entrenamiento, y ofrece un método más elaborado para intentar manejarla. Es más completo, maduro y abierto. El proceso de entrenamiento, sin duda, también lo es. La periodización táctica intenta controlar y abarcar la complejidad de todo el proceso de entrenamiento, reduciéndola en exceso. Nació de un ingenioso planteamiento inicial, pero metodológicamente deja algunos huecos vacíos sin responder. Se queda a medio camino y no profundiza en algunos aspectos. Aunque, ojo, ese medio camino es relativamente fácil de aprender y con criterio puede tener gran utilidad para dotar de organización y orientación a los ejercicios semanales. Yo mismo la recomiendo en varios contextos. Y aquí pongo una foto donde defino y esquematizo más concretamente las diferencias entre las dos metodologías. Si bien el hecho de que todas las aportaciones estén sometidas a la llamada supradimensión táctica nos indica una jerarquía inmóvil. La dimensión táctica se sitúa invariablemente por encima de las demás. Esto es un error de base, una continuación de la perspectiva jerárquica según el pensamiento dominante convencional en los años 80, algo de lo que sería muy difícil despegarse y que sigue vigente hoy en día. Jerarquía y heterarquía. Realmente, bajo los principios de las teorías de la complejidad en los que quiere sustentarse, debería existir lo que se denomina una heterarquía. En ella coexisten unas dimensiones y otras en diferente graduación dependiendo de la situación, sin un predominio constante.
El entrenamiento estructurado respeta más esta característica. Es decir, la priorización táctica se fundamentó en cambiar la dimensión física por la táctica en la parte más alta del proceso de entrenamiento y desarrolló un método para ello. Nació como una reacción al pensamiento imperante, no como una revolución. Por otro lado, el dotar de radical importancia al modelo de juego tal vez se tratase de una reacción o provocación, como dice su autor, necesaria, quizá el fin que justifica el medio. Su fama ha contribuido a que la comunidad futbolística se replantee la táctica como parte fundamental del entrenamiento. Y esto es una extraordinaria contribución. Aunque diferentes, no debemos poner a competir una contra otra como muchos se empeñan. No se trata de saber quién está en posesión de la verdad. Ambas son simplemente modelos que pueden ayudarte a entrenar mejor. Y junto a las anteriores, podemos aprovecharlas. En realidad, la pregunta que deberías hacerte es: ¿qué grado de complejidad necesita tu metodología para ser más eficaz? Dependerá de cada caso. La mejor solución a un problema complejo es la más simple que sea útil. Y te aseguro que simple no significa fácil. Simple es una palabra prostituida. Realmente se trata de cumplir todos tus objetivos de la manera más manejable posible, con los medios de los que puedas disponer. Una de las mayores señales de inteligencia y sentido práctico real. La perfección no se alcanza cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar. Antoine de Saint-Exupéry. Busca una solución metodológica sostenible que resuelva favorablemente todos tus propósitos como técnico, equipo o club. Si la encuentras, quédate con ella. Será más viable mantenerla constantemente a un alto nivel y hacerla perdurar fuerte y consistente en el tiempo. Te ayudará a crecer. Si tus objetivos aumentan de escala porque estás teniendo buenos resultados, puedes buscar nuevos cambios en tu metodología, si crees que lo necesita y el entorno te permite llevarlos a cabo. Siempre sobre la base sólida que has creado. Debemos aplicar la lógica que mejor solucione cada situación. 2 ejemplos. Pasemos a ver 2 ejemplos. Evidentemente son simplificaciones a grandes rasgos. Uno pertenece a una escuela modesta y el otro a un club de élite. Ejemplo A. Escuela modesta. Centrándonos en los propósitos metodológicos, sería deseable cumplir principalmente 2 objetivos. 1. Un criterio colectivo común para todos los equipos de la escuela en cuanto a los aspectos más importantes del juego a entrenar. Y 2. Respetar una dinámica de cargas semanal lógica para el cuidado de los deportistas. Con una formación básica dirigida a los técnicos, acercarnos a la periodización táctica sería viable y podría resolver los 2 objetivos planteados. Yo añadiría tener en cuenta las necesidades de cada etapa formativa y, sobre todo, qué evitar en cada una de ellas desde el punto de vista madurativo. Así, mediante unas simples premisas, conseguiríamos establecer mínimos muy por encima de los acostumbrados a ver en la mayoría de las escuelas, incluso en muchas consideradas de élite. Ejemplo B. Club de élite. Partamos de que se busca el rendimiento a corto y, sobre todo, a largo plazo. Además de contar con los recursos adecuados. Debemos poner especial atención en cuidar todas las estructuras que forman al futbolista y optimizarlas de acuerdo a nuestro estilo o modelo de juego. Disponiendo de entrenadores, asistentes, preparadores físicos con formación y demás personal cualificado, tal vez acercarnos al enfoque más elaborado del entrenamiento estructurado sea una mejor opción. Nos ayudará a centrarnos más en las necesidades de cada jugador. Asimismo, nos coordinaremos mejor con los demás departamentos, como los servicios médicos u otras áreas. Afinaremos mejor todas las cuerdas. Daremos una respuesta más completa a las aspiraciones y propósitos del club. Vuelvo a insistir que entre estos 2 extremos hay una amplia gama de grises en la que seguramente tú te encuentres y a la que debes adaptarte.
En cuanto al trabajo en edades de formación, recomiendo escuchar la entrevista que tengo con Andoni Bombín. Andoni es director de metodología del Athletic Club, una de las canteras más prestigiosas del mundo. También en poco tiempo tendré una entrevista con Ivonne Echeazarra de la Real Sociedad, otra de las canteras más prestigiosas del mundo y que está teniendo unos resultados excelentes en los últimos años. Posiblemente cuando escuches el podcast o esté ya grabada y publicada o estaremos en ello. Emprender tu viaje, estúpido activista o sabio artesano. No tengas un maestro, tenlos a todos. Marco Aurelio. Aunque muchos teóricos se esfuercen en enfrentarlas, no conozco a ningún técnico de referencia mundial que se encorsete en una única metodología. Han creado la suya. No caigas en la trampa absurda de reducir tus ideas a una sola de ellas, como si fueras un activista que cumple a ciegas las leyes de una doctrina absolutista. Conviértete en el astuto y experimentado artesano que, aunque tenga una herramienta predilecta, conoce las demás y las emplea con absoluta libertad si la situación lo requiere. Sea auténtico, no original a toda costa. Sería lógico que al inicio, perdido en un mar de incertidumbres, te agarrases exclusivamente a una herramienta, a una única manera de hacer las cosas. Con el tiempo no debe ocurrirte. Insisto mucho en que crees tu propio modelo de entrenamiento. Básate en los principios y marcos teóricos sólidos que te mostraré en los contenidos del blog y redes sociales. Nutre y fortalece tu conocimiento. Considera las necesidades y posibilidades de tu club, su cultura intrínseca, las características de tus jugadores, así como el resto de condicionantes. Adapta todo tu conocimiento al contexto. Ten los ojos abiertos, descubre tu propio camino y después atrévete a adentrarte en él. Disfruta de tu viaje. Entrenamientodefutbol.club. Para ti, entrenador.